Entonces, lo que me cabía ahí en non voglio. A los 66 años, Daniela Romo se sienta frente a una cámara con la serenidad de quien ha sobrevivido a todo. No hay lágrimas, no hay escándalo, solo una frase medida, dicha en voz baja, que cae como un objeto pesado en una habitación silenciosa. Durante más de 4 décadas fue el rostro de mujeres que amaban sin miedo, que luchaban por la verdad, que se entregaban sin reservas. Y sin embargo, fuera del guión, su vida permaneció sellada. Ninguna boda, ninguna historia confirmada, ningún nombre pronunciado. Mientras el público la aplaudía, algo esencial quedaba fuera de foco. Hoy, por primera vez, esa puerta entreabierta deja pasar una sombra. ¿Qué se oculta detrás de un silencio tan largo? ¿Y por qué decidió romperlo ahora? Mucho antes de que su nombre se convirtiera en una marca reconocible, Daniela aprendió a observar, no a hablar, a medir, a corregir el gesto antes de que se volviera una confesión. En la intimidad de un hogar donde el orden era una virtud y la discreción una norma tácita, se fue moldeando una conducta que, con los años, sería interpretada como fortaleza. La corrección impecable, la sonrisa precisa, el silencio oportuno. Nada fuera de lugar, nada que pudiera convertirse en titular. En aquellos primeros años, la diferencia no se anunciaba con rebeldía, sino con ausencia. Ausencia de historias contadas, ausencia de anécdotas sentimentales compartidas, ausencia de ese ruido íntimo que en otros se exhibe como prueba de vida. Mientras sus contemporáneos hablaban de amores tempranos y errores juveniles, ella afinaba otra habilidad: desaparecer lo personal del plano público sin que nadie lo notara. El aprendizaje fue temprano y profundo. El mundo del espectáculo no perdona la ambigüedad cuando amenace la imagen, y la imagen, le enseñaron, no es un reflejo, es una construcción. Cada aparición debía confirmar una idea clara, tranquilizadora, reconocible. La mujer correcta, la profesional absoluta, la figura sin aristas. En ese proceso, cualquier rasgo que no encajara quedaba relegado al ámbito de lo no dicho, no por vergüenza explícita, sino por supervivencia. Hay señales que, vistas en retrospectiva, funcionan como presagios. Entrevistas en las que el tema afectivo se diluye con una broma. Respuestas cortas, cerradas, que no admiten repreguntas. Una vida privada administrada con la precisión de un expediente. Lo justo para existir, lo insuficiente para ser escrutada. No era frialdad, era método. Un método que protegía una carrera, sí, pero que también exigía un costo sostenido en el tiempo. En la industria, esa conducta fue celebrada. Profesional, decían. Reservada, insistían. Pocos se preguntaron qué ocurre cuando la reserva se convierte en una jaula, cuando la disciplina deja de ser una elección y pasa a ser una obligación que se renueva cada mañana. El público veía coherencia. Detrás del telón, la coherencia se sostenía con renuncias invisibles. Así se fue sembrando la semilla del conflicto, no como un estallido, sino como una acumulación. Cada silencio reforzaba el siguiente, cada evasiva hacía más difícil el regreso, porque cuanto más tiempo pasa, más pesado se vuelve lo que no se dijo, y en ese punto, la pregunta ya no es si se quiere hablar, sino si aún es posible hacerlo sin que todo se derrumbe. Desde muy temprano, el destino parecía marcado por una elección no escrita: brillar sin revelar, avanzar sin exponer, triunfar sin abrir del todo la puerta. Una elección que durante años funcionó, hasta que dejó de hacerlo, y entonces el pasado, ese pasado cuidadosamente administrado, comenzó a reclamar su lugar. Cuando Daniela Romo alcanzó la cima, ya no era solo una actriz, era una garantía. Su nombre aseguraba audiencias millonarias, horarios estelares y una fidelidad casi religiosa del público. Cada aparición en pantalla se traducía en cifras que la industria entendía bien: picos de rating, contratos renovados, campañas publicitarias que se multiplicaban. En un ecosistema donde el éxito suele ser efímero, ella parecía inmune al desgaste.
Las telenovelas la mostraban como el ideal emocional de toda una generación. Mujeres intensas, apasionadas, capaces de amar hasta el sacrificio. Personajes que lloraban, deseaban, sufrían sin reservas. El contraste era tan perfecto que nadie lo cuestionaba. Cuanto más expuesta estaba la emoción en la ficción, más hermético se volvía su mundo real. En público, disciplina. En escena, entrega total. Esa dualidad no levantaba sospechas, al contrario, alimentaba el mito. Los premios llegaron como una consecuencia lógica. Reconocimientos, homenajes, portadas. Su imagen era utilizada como sinónimo de profesionalismo, de estabilidad, de lo que debe ser una estrella. Mientras otros nombres se veían envueltos en escándalos, rupturas o excesos, ella permanecía intacta, demasiado intacta. En retrospectiva, esa pulcritud casi quirúrgica comienza a resultar inquietante, porque el éxito no solo ilumina, también amplifica las preguntas que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Cómo se sostiene una carrera tan larga sin que nada se filtre? ¿Qué se sacrifica para mantener una coherencia perfecta durante décadas? En los pasillos del medio artístico, los comentarios existían, pero nunca cruzaban la frontera de lo informal. Miradas que se cruzan, frases a medio voz, suposiciones que no encuentran espacio en titulares. Mientras tanto, la maquinaria seguía funcionando. Los calendarios se llenaban, las giras, las grabaciones, las entrevistas pautadas con precisión milimétrica. Cada respuesta estaba diseñada para no decir demasiado. Cada sonrisa cumplía su función. El público recibía lo que esperaba recibir, una figura confiable, sin sobresaltos. Y esa expectativa se convirtió en una jaula invisible. Porque cuando una imagen se consolida demasiado, cualquier desviación amenaza con destruirla por completo. Es aquí donde comienza a insinuarse la grieta. No como un error, sino como un cansancio. La repetición constante del mismo rol público exige una energía silenciosa, una vigilancia permanente. No se trata solo de actuar frente a la cámara, sino de sostener el personaje cuando la cámara se apaga. Con el paso del tiempo, esa frontera se difumina. La persona empieza a vivir dentro del personaje y salir de él se vuelve peligroso. Paradójicamente, cuanto mayor era el reconocimiento, más inaccesible se volvía lo esencial. La cima no ofrecía libertad, sino control. Un control aceptado, incluso celebrado porque venía acompañado de aplausos. Pero los aplausos no responden a las preguntas íntimas, no alivian la sensación de estar representando una versión editada de uno mismo, solo la silencian. Así, en el punto más alto del resplandor, la sombra ya estaba allí, no visible aún, pero creciendo con cada éxito, con cada portada, con cada año que pasaba sin una grieta evidente. Porque en el mundo del espectáculo, lo que no se dice no desaparece, se acumula, y tarde o temprano exige ser escuchado. Con el paso del tiempo, el silencio dejó de ser una elección discreta y empezó a funcionar como una señal. No una prueba, no una confesión, sino un rastro. En el mundo del espectáculo, donde todo se filtra, lo que permanece intacto durante décadas comienza a levantar sospechas por pura estadística. Las entrevistas de Daniela Romo seguían una coreografía reconocible, preguntas amables, respuestas precisas, un perímetro claramente delimitado. Nadie cruzaba la línea, nadie insistía, y sin embargo, esa frontera tan cuidada empezó a resultar visible. No hubo escándalos, no hubo fotografías comprometedoras, tampoco desmentidos necesarios, solo un patrón que se repetía con una constancia inquietante. Cada vez que la conversación se acercaba a lo íntimo, la escena se cerraba con elegancia. Una risa breve, un comentario lateral, un cambio de tema. Recursos legítimos, sí, pero utilizados con tal regularidad que terminaban revelando la estrategia. En televisión, la repetición no tranquiliza, despierta preguntas. En los márgenes comenzaron a circular versiones, nunca firmadas, nunca confirmadas. Decisión personal, decían algunos. Reserva absoluta, insistían otros.
El lenguaje era cuidadoso, casi protector. Nadie afirmaba nada, pero todos parecían saber que había algo que no se nombraba. En ese espacio ambiguo, ni verdad ni mentira, el misterio se alimenta solo, y el público, acostumbrado a leer entre líneas, empezó a hacerlo con mayor atención. Los gestos mínimos cobraron peso, una pausa más larga antes de responder, una mirada que se desvía apenas cuando la pregunta roza lo personal. No son pruebas, son indicios, y los indicios, en una narrativa sostenida durante años, construyen un clima. La imagen de fortaleza seguía intacta, pero ya no era impermeable. Se notaba el esfuerzo por mantenerla, como si cada aparición pública implicara un cálculo adicional, una vigilancia más estricta sobre lo que podía o no podía decirse. Las relaciones cercanas también fueron observadas bajo otra luz. Vínculos duraderos, presencias constantes en su entorno, afectos evidentes que nunca encontraban una definición pública. No había nombres, no había etiquetas, solo proximidades que despertaban curiosidad. Y en un medio donde todo se clasifica, la falta de clasificación resulta perturbadora. No porque obligue a concluir algo, sino porque impide cerrar el relato. La prensa, consciente del terreno resbaladizo, optó por la insinuación controlada. Artículos que hablaban de vida privada blindada, de límites claros, de una intimidad que no se negocia. Frases correctas, casi pedagógicas, pero detrás de esa corrección había una tensión creciente. Porque cuando una historia se cuenta durante décadas sin uno de sus capítulos centrales, el vacío se vuelve protagonista. El verdadero quiebre no vino de un titular ni de un rumor amplificado, vino del tiempo, del paso de los años sin variaciones visibles, de la acumulación de preguntas que nunca encontraron respuesta. En algún punto, el silencio dejó de proteger la imagen y empezó a pesarle. No como culpa, sino como carga. Una carga que exige energía constante para sostenerse y que tarde o temprano deja marcas. Aquí aparece la grieta. No espectacular, no escandalosa, una grieta silenciosa, interna. La de alguien que ha construido una carrera impecable sobre una narrativa incompleta y que comienza a sentir el desgaste de sostenerla. Porque callar durante un tiempo puede ser una estrategia. Callar durante toda una vida se convierte en una forma de exposición inversa. Todo lo no dicho empieza a hablar por sí solo. En ese punto, la pregunta ya no era qué se ocultaba, sino cuánto tiempo más podía sostenerse ese equilibrio. El misterio no residía en una verdad concreta, sino en la persistencia del silencio. Y ese silencio, cada vez más pesado, empezaba a anunciar que algo estaba por romperse. El aviso no llegó envuelto en rumores ni en filtraciones. Llegó como llegan las noticias que no admiten interpretación. Seco. Clínico, definitivo, un diagnóstico que irrumpe y reorganiza el mundo en segundos. Para Daniela Romo, el tiempo dejó de medirse en calendarios de rodaje y compromisos públicos. Empezó a dividirse en antes y después, en consultas, en silencios de hospital, en noches donde la luz permanece apagada y la mente no encuentra descanso. El cuerpo, ese aliado disciplinado que durante años obedeció a la rutina y al control, se convirtió de pronto en un territorio imprevisible. La fortaleza, tan celebrada por el público, ya no servía como escudo. La enfermedad no negocia con la imagen ni respeta la trayectoria. En ese punto, el personaje público queda suspendido. Lo que queda es la persona, sola frente a una realidad que no se puede maquillar. La reacción mediática fue inmediata y en muchos casos despiadada en su forma más sutil. Titulares que mezclaban admiración con morbo, preguntas que, bajo el pretexto de la preocupación, buscaban grietas nuevas. ¿Cómo estaba realmente? ¿Quién la acompañaba? ¿Qué había detrás de esa puerta cerrada cuando las cámaras se iban? La enfermedad, lejos de ofrecer privacidad, amplificó la curiosidad.
como si el dolor habilitara el derecho a preguntar lo que antes no se había osado. En ese escenario, el silencio adoptó otra textura. Ya no era solo una estrategia profesional, era una necesidad vital. Hablar implicaba exponerse cuando las fuerzas estaban concentradas en sobrevivir. Cada palabra costaba. Cada aparición pública exigía una energía que ya no sobraba. Y sin embargo, la expectativa seguía ahí, intacta. La figura fuerte debía mantenerse firme incluso cuando el cuerpo flaqueaba. La batalla se libró en un plano íntimo, lejos del aplauso. Tratamientos largos, esperas, incertidumbre, momentos de miedo que no se transmiten en entrevistas. El descenso no fue una caída espectacular, sino un desgaste continuo, una erosión lenta de la seguridad que había sostenido toda una vida. En ese proceso, las preguntas postergadas regresaron con más peso, porque cuando la fragilidad se vuelve evidente, lo esencial reclama su lugar. La enfermedad no solo puso en riesgo la continuidad de una carrera, puso en jaque la narrativa completa. Aquella construcción impecable basada en el control comenzó a resquebrajarse desde adentro, no por un escándalo externo, sino por una confrontación inevitable. ¿Qué sentido tiene seguir callando cuando el tiempo deja de ser una promesa? Este fue el verdadero golpe, no el diagnóstico en sí, sino lo que desencadenó. La certeza de que algunas verdades no pueden aplazarse indefinidamente, y que frente a la posibilidad de perderlo todo, el silencio deja de ser refugio y empieza a aparecer una deuda pendiente. Cuando la enfermedad dejó de ser un asunto privado y se convirtió en conocimiento público, algo cambió de forma irreversible. No en ella, sino en la manera en que el mundo comenzó a mirarla. Daniela Romo ya no era solo la mujer fuerte que había dominado la pantalla durante décadas. Ahora era también un cuerpo vulnerable, observado con una mezcla incómoda de compasión y curiosidad. Y esa combinación suele ser cruel. El discurso público se llenó de palabras solemnes, valentía, lucha, ejemplo. Pero bajo esa capa de admiración apareció una presión distinta, más silenciosa, como si la fragilidad autorizara preguntas que antes estaban prohibidas. La narrativa del sufrimiento abrió grietas por donde se colaron viejas obsesiones. ¿Estaba sola? ¿Quién la cuidaba realmente? ¿Por qué incluso en ese momento límite seguía sin aparecer nadie a su lado? La exposición ya no era una elección. Cada ausencia era interpretada, cada imagen analizada. Si sonreía, era fortaleza. Si callaba, era sospecha. El margen para existir sin ser interpretada se redujo al mínimo. El descenso no fue solo físico, fue emocional, porque en la enfermedad el silencio pesa distinto, no como estrategia, sino como aislamiento. Lejos de los focos, la realidad era otra. Días largos, lentos, marcados por la incertidumbre. La sensación de control, esa que había guiado toda su vida, se desvanecía, y con ella la certeza de que el silencio siempre protege. En ese punto, callar dejó de ser un acto de dominio para convertirse en una carga que se sostiene por inercia, incluso cuando ya no cumple su función. La industria, mientras tanto, seguía su curso. El espectáculo no se detiene por el dolor ajeno. Las preguntas continuaron, envueltas en un tono respetuoso que no lograba ocultar la insistencia. Había una expectativa tácita. Este era el momento de decir algo, de cerrar el círculo, de ofrecer una verdad que diera sentido retrospectivo a tantos años de reserva. Y no hacerlo se percibía para algunos como una provocación. Ahí se produce el quiebre más profundo, no visible, no ruidoso, un quiebre interno, la conciencia de que el relato construido durante toda una vida ya no se sostiene solo con silencios elegantes, que el tiempo, cuando se acorta, vuelve urgentes las preguntas que antes podían aplazarse, y que frente a la posibilidad real de desaparecer, lo no dicho adquiere un peso insoportable.
Este descenso no terminó en un colapso público, sino en una decisión íntima que aún no se anunciaba, una certeza que empezaba a tomar forma. Hay verdades que pueden esperar años, pero no una vida entera. Y cuando el cuerpo recuerda sus límites, el silencio deja de ser refugio para convertirse en frontera. Una frontera que estaba a punto de cruzarse. No fue una revelación abrupta, ni una frase lanzada para provocar titulares. Llegó de otro modo, más lenta, más contenida, casi como un susurro cuidadosamente colocado en medio de una conversación aparentemente inofensiva. Daniela Romo no levantó la voz ni dramatizó el momento, simplemente dejó de esquivar. Y en ese gesto mínimo, no apartar la mirada, no cerrar la respuesta, ocurrió lo que durante décadas parecía imposible. La confesión no tuvo la forma que muchos esperaban. No hubo nombres, no hubo etiquetas rotundas, no hubo un relato lineal que ordenara el pasado. Hubo, en cambio, una aceptación implícita. La vida que eligió mostrar fue solo una parte. El resto quedó resguardado por una decisión consciente, sostenida durante años, reforzada por el contexto y por una industria que premia la claridad de imagen y castiga cualquier ambigüedad que no pueda controlar. ¿Por qué ahora? La pregunta flotó de inmediato, y la respuesta no estuvo en una sola causa, sino en una acumulación. El tiempo, la enfermedad, la experiencia de la fragilidad. Cuando el cuerpo impone límites, la narrativa personal se reordena, lo accesorio pierde importancia, lo esencial exige espacio. Guardar silencio deja de ser una estrategia y se convierte en una pregunta incómoda dirigida a uno mismo. ¿Para qué seguir callando? Durante años, la reserva fue interpretada como carácter, como fortaleza, como una forma de independencia, y lo fue, en parte, pero también fue un mecanismo de defensa, una manera de existir en un entorno que no siempre estuvo dispuesto a aceptar la complejidad. Callar fue, durante mucho tiempo, la condición para seguir trabajando, para no ser reducida a una sola dimensión, para no permitir que lo personal eclipsara lo profesional. La verdad, tal como se insinuó, no busca reescribir el pasado, no invalida la carrera ni contradice la imagen de disciplina que el público conoció, simplemente la completa, porque una vida no se reduce a lo que se muestra, y cuando alguien decide compartir, aunque sea parcialmente, lo que antes permanecía oculto, no está pidiendo aprobación, está ejerciendo un derecho postergado. La reacción fue desigual. Algunos celebraron la honestidad tardía, otros cuestionaron el momento. Hubo quienes exigieron más detalles, como si la confesión debiera satisfacer una curiosidad acumulada durante décadas. Pero el gesto no estaba dirigido a calmar al público, estaba dirigido hacia adentro, a cerrar un ciclo, a dejar constancia de que el silencio no siempre fue vacío, sino elección. Así, la pregunta del inicio encuentra una respuesta incompleta, pero suficiente. No hubo un gran secreto escandaloso, hubo una vida vivida bajo reglas estrictas, donde decir menos era la forma de seguir siendo. Y cuando esas reglas perdieron sentido frente a la finitud, hablar, aunque fuera poco, se volvió inevitable. La verdad no llegó para romper un mito, sino para humanizarlo, y quizá esa sea la confesión más incómoda de todas, que incluso quienes parecen invulnerables pasan la vida negociando qué partes de sí mismos pueden mostrar sin desaparecer en el intento. Al mirar la historia completa, la vida de Daniela Romo deja de leerse como un enigma que exige resolución y empieza a entenderse como un recorrido humano atravesado por decisiones difíciles. No hubo un villano claro ni una conspiración externa. Hubo un sistema que premió la coherencia de la imagen por encima de la complejidad de la persona. Y hubo alguien que aprendió a moverse dentro de ese sistema con una inteligencia implacable, aun cuando el costo fue alto. Durante décadas, el silencio fue presentado como virtud, como elegancia, como prueba de carácter,
Y lo fue, en tanto le permitió construir una carrera sólida, longeva, respetada. Pero el tiempo revela lo que la admiración suele ocultar. Toda estrategia sostenida durante demasiado tiempo se convierte en carga, no porque sea falsa, sino porque exige una renuncia constante. Renunciar a explicar, renunciar a matizar, renunciar a existir fuera del marco permitido. La confesión tardía no busca redención ni aplauso, tampoco pretende reescribir el pasado, funciona más bien como un punto final necesario, un gesto mínimo que devuelve proporción a una vida observada siempre desde afuera. No dice todo, no lo necesita, dice lo suficiente para recordar que detrás de cada imagen perfecta hay una negociación silenciosa entre lo que se es y lo que se puede mostrar. En ese sentido, la historia incomoda porque interpela. No habla solo de una actriz célebre, habla de una cultura que exige definiciones claras y castiga las zonas grises, de un público que consume intimidad como espectáculo y luego reclama coherencia moral, de una industria que celebra la fortaleza sin preguntarse qué se rompe para sostenerla. Al final, la pregunta no es qué ocultó Daniela Romo. La pregunta es cuánto estamos dispuestos a permitir que otros oculten para seguir siendo aceptados. ¿Cuántas vidas se ordenan en función de expectativas ajenas? ¿Cuántas verdades quedan en pausa esperando un momento que a veces llega demasiado tarde? El silencio, cuando se elige, puede ser protección. Cuando se prolonga por obligación, se transforma en frontera. Cruzarla no siempre libera, pero deja una huella. Y quizá ahí resida el verdadero legado de esta historia, en recordarnos que la fama tiene un precio invisible, y que no siempre se paga con escándalos, sino con años de palabras no dichas. Porque al final, incluso quienes parecen invulnerables cargan con la misma pregunta esencial: ¿vale la pena ser admirado si para lograrlo hay que desaparecer un poco cada día?